Sexta parte. Aspectos importantes. Título sexto. Importancia espiritual del diezmo y de los maestros de la ley. Tres obras importantes del cielo nos dan a entender la cantidad de obras que Dios efectuó para que naciera su pueblo celestial. Primero el lucero mayor, segundo el lucero menor y tercero las estrellas. Y 10 son las obras terrenales que Dios efectuó para que el mundo existiera y sea perfecto. Primero la hierba, segundo las plantas, tercero los árboles frutales, cuarto los grandes monstruos marinos, quinto los seres acuáticos, sexto las aves, séptimo los animales del campo, octavo los reptiles, noveno las fieras y décimo el hombre. En base al conocimiento anterior, exigir el diezmo en un sentido espiritual representa que se exige la perfección en el ser humano. Pero teniendo en cuenta la naturaleza espiritual terrenal del hombre, podemos desprender dos situaciones fundamentales. En lo espiritual, el hombre debe llegar a ser plenamente instruido en la palabra de Dios, es decir, conocedor de la voluntad de Dios, para poder estar plenamente en la capacidad de instruir a las demás personas, o sea, conducirlos por el camino de verdad hasta que todos lleguen a ser un maestro. Y en lo terrenal, el hombre debe llegar a estar en la capacidad de llevar a cabo la voluntad de Dios, esto es, preocuparse por el bienestar de todas las personas, en especial de los pobres o necesitados, y ayudarlos en todo momento. Este es un mandato obligatorio, indefectible, irrevocable e inmutable, y con carácter eterno por ser algo sagrado. Los sacerdotes y aquellos que se consideren maestros de la palabra de Dios nunca deben dejar de exigir la perfección de los feligreses, o sea, reclamar el diezmo en su sentido espiritual. Y he ahí su verdadero trabajo, enseñar la verdad en su sentido espiritual pleno, a todos los que conforman la iglesia, para que la iglesia pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y los que conforman la iglesia, por un lado, deben de esforzarse por alcanzar la perfección, esto es, ofrecer el diezmo en su sentido espiritual. Y por otro lado, deben de preocuparse por los pobres y necesitados, suministrándoles todo lo que les sea necesario, y de un modo desinteresado, sin esperar a cambio nada, excepto hacer el bien. Entonces, espiritualmente hablando, trabajar es instruir a las personas en la verdad de Dios, y actuar en todo momento en conformidad a ella. Y el verdadero trabajo de los maestros de la ley es hacer que los dignatarios eclesiásticos desaparezcan con el tiempo, debido a que su trabajo es conseguir que todos los hombres lleguen a ser maestros, tal como lo indica la Escritura cuando dice: trata de merecer la aprobación de Dios, sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad. Hacer que las personas sean expertos en el manejo de la palabra de la verdad significa que sean expertos en el manejo de la palabra de Dios. Pero muchas veces los dignatarios eclesiásticos y aquellos que se hacen llamar pastores, dentro de su propio ideal equivocado y no en el ideal del Señor, no siempre lo hacen, pues creen que eso perjudicaría su posición jerárquica ante el resto. Pero con esa actitud demuestran que prefieren más la gloria de los hombres a la gloria que les ofrecía y les otorgaba el Padre Celestial. Por eso advierte la Escritura: para ustedes, sacerdotes, es también esta advertencia. Si no la escuchan ni se preocupan de glorificar mi nombre, dice Yahvé de los ejércitos, les lanzaré la maldición y maldeciré también sus bendiciones. No obstante, para todo aquel que cumpla este mandato a cabalidad, siéntase orgulloso de su trabajo, porque el que en verdad sirve al Padre, ese tendrá también un puesto de honor en el cielo, tal como lo indica nuestro Señor Jesucristo. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Y si todos aquellos que se hacen denominar maestros de la ley de Dios, en la actualidad enseñaran adecuadamente los preceptos divinos, es decir, en su sentido espiritual pleno, todas las personas llegarían al conocimiento de la verdad, y todos llegarían a ser maestros, al mismo tiempo que la iglesia del Señor se consolidaría, es decir, las personas dejarían de ser parte del mundo. Y si la iglesia se consolida, no se entorpece ni se desvía a las futuras generaciones del camino verdadero del Señor. Lamentablemente, no todos los que se hacen denominar maestros de la ley o ministros del Señor enseñan adecuadamente la palabra de Dios, en su sentido espiritual pleno, y por eso las personas no llegan al conocimiento de la verdad,
aun cuando ya deberían de haberlo hecho luego de tanto tiempo transcurrido desde que vino a la tierra nuestro Señor Jesucristo. Y es así como las personas con sus hechos fundamentados nuevamente en tradiciones creen que practican la adoración verdadera, pero están lejos de la verdad, y solo ofenden a Dios con sus acciones malas, ya que nadie hace ni entiende la voluntad de Dios. En base a lo anterior, en el sentido espiritual, puedo afirmar que es evidente que los ministros del Señor han dejado de reclamar y de recibir el diezmo espiritual de los hombres, y hace falta verdaderos maestros que sí lo hagan, ya que la realidad actual es tal como lo contempló Jesús y consta en las sagradas escrituras. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Asimismo, hay que tener en cuenta lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ya dejaron bien claro. El diezmo, en un sentido terrenal, materialista o económico, es decir, la 10ª parte de todos nuestros bienes o productos obtenidos, fue establecido por ley, y solo era para el pueblo de Israel, y únicamente los sacerdotes de la tribu de Leví estaban facultados por esa misma ley a cobrar el diezmo de sus hermanos, bajo este concepto materialista, tal como lo indica la Escritura cuando dice de un modo explícito: solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. No obstante, la religión perfecta, es decir, la espiritual, dada a conocer por Jesucristo a los hombres, no consiste ya en llevar a cabo ese tipo de prácticas materialistas, pues aquella alianza de Dios con el pueblo de Israel nada tiene que ver con la nueva alianza sellada en Cristo para con toda la humanidad, tal como podemos notarlo en lo que indica la Escritura de la siguiente manera. Se nos habla de una alianza nueva, lo que significa que la primera ha quedado anticuada, y lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Así también se nos indica que, por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza, y así la promesa se cumple en los que Dios llama para la herencia eterna. Es evidente que la religión imperfecta, pues no hacía perfectos a los hombres que la practicaban, era aquella en la que los hombres no comprendían la finalidad de la ley, y vivían sujetos a las observancias, de hacer o no hacer tales cosas terrenales que mandaba la ley, y se conformaban con eso, pero nadie se preocupaba en saber cuál era la voluntad de Dios en su sentido espiritual. Por tal motivo, se nos indica por medio del apóstol San Juan que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En otras palabras, es necesario que los hombres practiquen la religión perfecta, o sea, la espiritual, venida en Jesucristo, y por lo tanto, ya nadie está atado a observancias terrenales materiales de dar o no dar algo, o de hacer o no hacer algo terrenal. Por esto mismo, indica la Escritura que pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados, y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Esto es lo nuevo. Debido a lo anterior, el apóstol San Pedro exhorta a todo aquel que quiera servir a Dios lo siguiente: apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Sin embargo, hay falsos pastores que se aprovechan de la ingenuidad de las personas y comercializan con la fe de aquellas, exigiendo el diezmo en su sentido económico, para enriquecerse a sí mismos, sin importarle el bienestar de las personas, y lejos de hacer un bien, hacen un mal en la religión perfecta y dañan a la fe. Pero eso estaba ya profetizado por el apóstol San Pedro cuando afirmó lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
Las personas niegan al Señor cuando le dan más importancia a lo terrenal y no a lo espiritual de Dios, puesto que es como lo indicó nuestro Señor Jesucristo cuando afirmó: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, el que quiera agradar a Dios y adorarle en espíritu y en verdad, que se preocupe por alcanzar la perfección de todo su ser, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. O sea, aspiren y lleguen al conocimiento de la verdad y pónganla por obra en su vida cotidiana. Así también, aléjense de aquellos falsos pastores y que simplemente nublan su entendimiento al dar importancia indebida a las riquezas materiales provenientes del mundo, ya que aquellos que piden o exigen el diezmo en su sentido material buscan su propio provecho y obligan a las personas a afanarse en las cosas materiales a las cuales se venden para conseguir aquel diezmo, y es así como llevan a la muerte a los fieles, y se cumplen en ellos las profecías de la antigüedad que indicaban lo siguiente: sus compradores las matan sin ser castigados, y los que las venden dicen: gracias a Yahvé ahora soy rico, y sus pastores no se preocupan de ellas. Así también se afirma además que, a pesar de que hacen de pastores, son perros hambrientos que no se llenan con nada. Son gente incapaz de comprender. Cada uno sigue su propio camino o busca su propio interés. Es así como los profetas de la antigüedad que venían de parte de Dios, aunque hablaban en relación a un tiempo pasado, sus palabras trascienden en el tiempo y se proyectan incluso más allá de nuestros tiempos, de manera que los errores del pasado no vuelvan a suceder en lo posterior. Y por eso hay que tener presente de lo que está escrito. Lo que molesta a todo aquel que en verdad proviene de Dios es que hay sacerdotes y falsos pastores que no sirven a Dios y no trabajan para Dios llevando el conocimiento de la verdad, es decir, la palabra de Dios en su sentido espiritual pleno. Por lo tanto, aquellos falsos sacerdotes y pastores solo corrompen a los feligreses, ya que no dan a conocer la verdad de Dios y solo se aprovechan de ellos. Estos falsos pastores, en su cinismo, incluso llegan a afirmar abiertamente que, si no se les da el diezmo o las ofrendas o las primicias como se hacía en la antigüedad, le están robando a Dios. Pero yo digo, qué tontería. A todos esos malos elementos es a quien les dice Jesús: raza de víboras, si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. Pues ignoran que Dios es dueño de todo y no necesita nada que sea material de nosotros. Así también, Dios no necesita de nosotros, sino nosotros de Dios. Por lo mismo anterior, Jesús dijo en cierta ocasión que, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ante esta pregunta, hay quienes quizá piensen que afirmarán diciendo a Dios: te ofrezco toda mi riqueza, el mundo entero, pero salva mi alma. Pero Dios les dirá: el mundo, las estrellas, las galaxias son mías. ¿Me pagarás por tu alma con algo que es mío? ¿Y dónde está lo tuyo? El hombre entonces dirá: es verdad, Dios mío, no tengo nada que ofrecerte. Pero Dios le responderá: yo te pedí obediencia, no te pedí dinero o algo material. Te pedí comprende mi palabra y actúa en conformidad a mi voluntad. Pero tú te la pasaste acumulando falsas riquezas, pues siempre desconfiaste de mí. Hay que tener presente que incluso Jesucristo, que hubiera tenido mucha más autoridad para cobrar el diezmo y pedir las ofrendas o primicias de los productos, nunca lo hizo. Ni Jesús ni sus apóstoles cobraron el diezmo como se hacía antes según la ley de Moisés. Y lo único que se nos pidió fue imitar a Jesucristo, para que como Él seamos nosotros también hijos de Dios. Entonces, ¿por qué alguien tendría que exigir el diezmo, las ofrendas o las primicias de las personas? ¿Acaso se cree más que Jesucristo? Ciertamente, aquel que exige algo material, ese alguien no es de Dios, sino que proviene del mundo, y por eso su predicación está fundamentada en las cosas del mundo. Así también, Jesús dijo: hagan de todo mundo mis discípulos, enseñándoles lo que yo les he enseñado con palabras y hechos. Y para lo anterior, Jesús dijo: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Jesús no dijo: vayan y cobren a todo mundo a cambio de mi enseñanza, pues eso sí es un robo a Dios, pues no le roba a Dios el que no da el diezmo
o la ofrenda o las primicias a quienes se lo piden de ese modo, sino que más bien el que lo pide o exige del pueblo sin ninguna razón, ese le roba a Dios. Porque aquellos que exigen el diezmo en su sentido material y que no corresponde ya a nuestros tiempos en Jesucristo, trafican con la palabra de Dios y dispersan y apartan así a los feligreses de Dios, con tanta mentira, provenientes de lo terrenal y no lo espiritual. Así que son esos falsos pastores quienes roban a Dios, y no los que no les dan el diezmo como se hacía en la antigüedad. Por otro lado, el mandato de Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, y lo cual se traduce en preocúpate por el bienestar de todos tus hermanos. En la religión perfecta que es la espiritual venida en Jesucristo, se cumple a cabalidad el mandamiento anterior, pues el mandamiento es espiritual, mientras que en la religión imperfecta, que es la terrenal material, fundamentada en tradiciones y exigencias terrenales, no se cumple el mandamiento anterior, ya que no procura el bien de las personas, pues todos creen que con lo material que ofrecen pueden comprar el perdón de Dios. Por lo tanto, con el soporte argumentativo anterior, se evidencia que obran contrariamente a lo que manda Dios, aquellos que exigen tanto de los trabajos y productos diversos el diezmo, o la ofrenda, o las primicias a las personas. Y todo aquel que exige algo material, o basa la religión con cosas terrenales, ese es un ladrón y un mentiroso, al cual su propio obrar lo delata, pues no enseña con el ejemplo como lo hacía Jesucristo. Por tal motivo, el que se hace rico a costa de la palabra de Dios y no ayuda a su prójimo que vive en la pobreza y necesita, ese es un hombre falso que niega a Cristo, pues ya lo manda la Escritura cuando indica que sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que la religión verdadera no está para que cada quien se enriquezca, sino para que haya equidad en todos. Porque aquel que dice que viene de parte de Dios y no hace lo que Dios indica, ese es un falso que solo enseña o da a conocer mentiras. Mentiras que esa misma persona sabe que lo son, y por eso no hace lo que dice. Es así como muchos enseñan y dan a conocer lo que les conviene, y ocultan lo demás que delataría su mal obrar, y perjudicaría sus propios provechos o intereses. Por tal motivo, cada quien busque la verdad por sí mismo, escudriñando la Biblia. Así sabrán quién es un hombre de verdad, es decir, un hombre de Dios, y quién un anticristo, o sea, aquel que niega a Cristo con sus mentiras y con sus obras malas y no en las del Señor. Entonces, que quede claro que el que quiere enseñar lo hace de buena gana porque quiere hacerlo, no porque alguien se lo haya pedido o aspire a obtener riquezas materiales. Del mismo modo, el que quiere aprender, aprende porque quiere hacerlo, porque tiene deseo de superación en la doctrina del Señor, y no porque alguien le haya obligado a aprender algo que no le interesaba. Y el que quiere enseñar, recibe de Dios su recompensa, mas nunca exige algo material o dinero a cambio, a nadie que haya enseñado, porque uno mismo quiso hacerlo, y fue llamado por Dios a ese santo ministerio. Es así como se cumple la palabra de Jesús que dice, el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Entonces, el que fue instruido libremente por alguien, no abandone al que lo instruyó, y ayúdenlo en lo que le sea necesario. Esta es la reciprocidad que debe de existir entre ambos, ya que así lo indica la Escritura cuando afirma, mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Asimismo, en otra parte indica lo siguiente. Quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Así también, Jesucristo lo dio a conocer que, asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se los digo. En el mundo, para conseguir trabajo es todo un problema, pero los que decidieron trabajar para Dios no se hagan ningún problema. Así como en el mundo aquellos que desean desempeñar algún trabajo u ocupación deben previamente prepararse para ello, todo aquel que quiera servir a Dios que se prepare en verdad, porque no se puede trabajar en algo que uno no conoce o entiende.
Tampoco su jefe trabajará con alguien a quien desconoce y ni le entiende. El hombre que aspire a trabajar para Dios debe de aprender a comportarse como una verdadera obra maestra de Dios y dejar que sea Dios quien lo amolde como es debido. Y así como para comer se requieren tres acciones importantes, o sea, conseguir los alimentos, prepararlos y luego ingerirlos, sabiendo que ya el cuerpo aprovecha los nutrientes y se desarrolla en base a ellos y del propio ejercicio, del mismo modo, para desarrollarse espiritualmente se necesitan tres acciones importantes, es decir, conseguir la palabra de Dios, prepararse en ella y luego hacer que se afiancen las verdades espirituales en nuestro cerebro. Y ya el hombre medrará espiritualmente, según Dios le vaya suministrando en lo posterior su alimento espiritual, y el hombre lo aproveche mediante su propio ejercicio. Para que las personas hagan la voluntad de Dios, todos los maestros de la ley deben de transmitir con sus hechos la fe a las personas, y no el escepticismo producto de incertidumbres y dudas amparadas por aquello en lo que creen más que a la palabra de Dios, es decir, la ciencia de hombres, cuando en realidad siempre es de Dios de quien proviene todo conocimiento, y es como también prueba la fe de los hombres. Los maestros de la ley deben de enseñar a las personas la verdad de Dios Padre, orientados por el Espíritu Santo, y para establecer el reino de Dios en el mundo, por medio de la Iglesia, ya que, para que el reino de Dios venga a la tierra, es necesario que Dios nos conceda saber cuál es su voluntad. Pero para que se establezca el reino de Dios en la tierra, es necesario que todos los hombres hagan la voluntad de Dios.